A continuación se invita al postulante Wilfredo Iván Ayala Valentín, postulante a la plaza de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Pero voy a coordinar ahorita. Por favor. Buenos Gracias. días. Buenos días, abogado Ayala Valentín Wilfredo Iván. Desde el punto de vista dogmático, ¿qué podría decirnos acerca de los delitos de corrupción de funcionarios aquí en el Perú? Buenos días, señores miembros de la Junta. Muy amable por la pregunta. Respecto a lo que usted me ha mencionado, en la parte dogmática, el Código Penal tiene una serie de figuras penales que ha establecido para poder, en este caso, configurar distintas conductas punibles, ¿no? Tanto para delitos de peculado, malversación, tráfico de influencias, cohecho, y de acuerdo a ese desarrollo es que se han establecido también las conductas que son pasibles de sanciones penales. Y respecto al impacto penitenciario que puede tener ante el uso excesivo de la prisión preventiva, ¿qué opina? Doctora, respecto a ello, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado estado de cosas constitucionales el ordenamiento de los penales. Entonces, considero, a mi modesto entender, que siendo ello así, la figura de la prisión preventiva es una medida excepcional, no es una sentencia anticipada, ¿no? Es una medida provisoria que en determinados casos es necesario dictar. En otros casos, obviamente, no sería dable abusar de la prisión preventiva. Pero yo le he preguntado sobre el impacto penitenciario. Sí, ¿Qué puede decirme al respecto? Precisamente uno, cuando ha desempeñado la función de juez y ha tenido en sus manos, ¿no?, pedido de prisión preventiva, tiene que evaluar precisamente que el dictar una prisión es una medida excepcional, no es una medida obligatoria. Entonces ello va en función a precisamente evitar dictar medidas de prisión en forma apresurada y que pueda, pues, conllevar a asignar los penales en forma, por decirlo, innecesaria. Si tuviera que hacer algún tipo de propuesta para mejorar la política penitenciaria, ¿cuál sería? Doctora, respecto a ello, si hablamos de política penitenciaria, en mi consideración, tendríamos que hacer uso de diferentes mecanismos para poder desasignar los penales, ¿no? Como en este caso aplicación ya de normas que existen, como por ejemplo el uso de oriente electrónico. Se dictó inclusive el decreto legislativo, si no me equivoco, el 1585, para precisamente desasignar los penales, ¿no? Para evitar que se pueda seguir llenando los penales y se provoquen, pues, estas situaciones de caos. Eso ya está legislado. ¿Alguna propuesta de orden, bueno, no necesariamente legislativo, sino funcional, operativo? Operativo, doctora, en el caso que me corresponda desempeñar funciones de magistrado, verificar justamente la pregunta que usted me hizo anteriormente respecto a la aplicación de la prisión preventiva, y también el caso de los periodos de cese de prisión preventiva y juzgamientos que puedan ser lo más severos posibles para una respuesta al justiciable. ¿Qué opina acerca de las cárceles productivas? ¿Cómo las concibe? Doctora, debo entender que las cárceles productivas son aquellas en las cuales se le asigna al interno algún tipo de actividad laboral, ¿no? Si es que no me estoy equivocando. Considero de que si ello es así, es positivo, porque al interno o al sentenciado se da la posibilidad de desarrollarse y tener una actividad, en este caso productiva, y que pueda, pues, contribuir tanto a su reinserción como a su rehabilitación. Ya.
En relación al control de la acusación, ¿cuál es la importancia que tiene, o mejor dicho, sus implicancias? Doctora, la etapa de control de acusación es una de las etapas más importantes del nuevo Código Procesal Penal, así establecido, porque en esta etapa es donde el juez tiene a la vista la acusación, donde tiene que cumplir una serie de formalidades y requisitos. Caso contrario, está sujeto a esta acusación a ser devuelta o a ser observada por las partes. Y también esa etapa de control de acusación permite también al justiciable presentar diferentes articulaciones, ya sea excepciones o sobreseimientos. Doctor Chandubi. Sí, señor presidente. Señor magistrado, Ayala Valentín. Dígame, quiero saber su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted? Doctor, respecto a esa pregunta, le agradezco la pregunta. Como sabemos, en el Perú no está legislado ese tipo de uniones civiles, le llaman, no civil, y a mi modesto entender, a menos quien habla, no encuentra ningún tipo de, por decir la palabra correcta, ningún tipo de disconformidad o que sea algo que la naturaleza de las cosas se han producido en el tiempo de esa manera, ¿no? Si en otros países está ya habilitado, está legislado inclusive. O sea, ¿usted estaría de acuerdo? Señor, a mi entender, sí. Ya. Dígame, ¿para usted los fallos del TC son vinculantes y obligatorios? ¿Perdón? ¿No lo escuché? ¿Para usted los fallos del TC son vinculantes y obligatorios? Señor consejero, efectivamente son de estricto cumplimiento obligatorio de los magistrados del Poder Judicial. Ok, está bien, esto, gracias. Doctor Ríos Patio. Sí. Buenos días, señor Ayala Valentín. Buenos días, señor. En línea con la pregunta anterior, a ver, explíquenos cuál es la relación entre control difuso, supremacía constitucional, interpretación conforme, entre estos conceptos. ¿Cuál es la relación que encuentra usted? Sí, doctor, muy amable. En todo caso, me permitiría, por favor, explayarme en mi respuesta. Le pediría, Claro que sí. por favor. Bueno, para empezar, el control difuso es una figura que se creó en la justicia americana, ¿no? El famoso caso Marbury contra Madison, en la cual el juez Marshall aplicó la Constitución sobre las leyes que en ese momento establecían la designación de los magistrados y la aceptación de los magistrados en Estados Unidos. A partir de esa sentencia, y ya en el tiempo, se ha desarrollado de que el control difuso es una institución, ¿no? que permite al magistrado del Poder Judicial apartarse de una norma que es incompatible con la Constitución. Entonces nosotros como magistrados, o cuando hemos cumplido las funciones de magistrados, hemos estado observando que las leyes que se han dictado sean compatibles con la Constitución, porque la Constitución es la base del ordenamiento jurídico. Si vamos al plano de la convencionalidad, también en el Código Procesal Constitucional existe un artículo... Eso no le he preguntado. Perdón. Claro. Disculpe, doctor, como la pregunta era de 3 partes, no la había... Sí, pero es solamente sobre control difuso de constitucionalidad. Bien, sí, doctor. Entonces, para que retome el hilo Sí, de su doctor. explicación. Bien, el control difuso, bueno, doctor, respecto al control difuso, ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia respecto a un caso de una cadete de la Escuela Técnica de la Marina, resolvió que existen pasos para establecer un control difuso. En este caso, se debe advertir la existencia de una norma autoaplicativa y la aplicación en un caso donde esta norma se pueda tildar de inconstitucional. La segunda es la afectación de la ley que puede ocasionar, o el perjuicio que la ley puede ocasionar. El tercero es la relevancia de la ley respecto al caso que se va a solucionar. Después, verificar la existencia de algún tipo de sentencia previa del Tribunal Constitucional que haya resuelto respecto a la ley del caso que se está resolviendo. Otra condición que estableció el Tribunal Constitucional fue
En este caso son 6 condiciones y la última me parece que es la perdón, me estaba olvidando, que se tenga que dar una interpretación, ¿no?, a la norma que pueda salvarla de caer en una inconstitucionalidad. Y la última, si no me equivoco, es respecto a que en caso se establezca esta inconstitucionalidad no se aplica al caso en concreto que se está resolviendo. Entonces, ¿cuál es el principio que considera usted fundamento del control difuso? El fundamento, señor, es precisamente la incompatibilidad entre una norma y la Constitución política del Estado. ¿Cómo se llama ese principio? Supremacía de la Constitución. Claro, ese es el fundamento del control difuso, ¿no es cierto? Bien, y la segunda pregunta tiene relación también con la respuesta que dio anteriormente al miembro Chandubí, en el sentido de que usted considera que cuando el Tribunal Constitucional ha declarado incompatible una norma, un juez inferior ya no puede aplicarla. Señor, cuando el Tribunal Constitucional ha resuelto un caso, el juez no puede ir contra esta decisión. Absolutamente, no hay excepciones. Señor, si yo sigo la temática constitucional y nuestro ordenamiento jurídico, tengo que aplicar la norma del tribunal o la decisión del tribunal. Bueno, pero hay excepciones, por si acaso, en las que uno puede inclusive apartarse un precedente vinculante. Bien, eso es todo, señor presidente. Bien. Doctor de la Puente le va a preguntar. Gracias. Señora Ayala, buenos días nuevamente. Yo voy a seguir el hilo conductor de mis colegas. Usted ha escrito ya en el año 2025 un artículo sobre control difuso, ¿no? Y creo que en su respuesta ha vertido varias de sus ideas desde el orden dogmático, ha plasmado en su artículo. Se le preguntó por la aplicación del control difuso y usted iba a entrar al tema de control de convencionalidad. A mí me gustaría que desarrolle ese punto, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y cómo se incorpora ese tipo de control en nuestro ordenamiento jurídico, por favor? Muy amable, señor. Podría empezar por el último, ¿no? ¿Cómo se incorpora? Se incorpora en la Constitución a través de la cuarta disposición final y transitoria, donde establece que los tratados y convenios internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno. Podría empezar por ahí. Y el control de convencionalidad precisamente viene relacionado a ello, ¿no? De que en caso de una norma que en nuestra derecho interno colisione con en este caso alguna disposición que emana de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo al Estado peruano que ha ratificado ese convenio, tendríamos nosotros que aplicar lo que la Convención establece. Lo llevo a otro terreno. ¿Cuál es su motivación para postular a la plaza en la Corte Penal Nacional? ¿Qué lo motiva? Usted sabe que es un cargo de alta responsabilidad y va a estar sujeto al escrutinio público. ¿Qué hay detrás de su motivación? Muy amable, doctor. De acuerdo a mi hoja de vida, tengo a la fecha más de 10 años como magistrado superintendiente del Poder Judicial. He desempeñado diferentes cargos como juez superior y juez especializado. Entonces, mi vocación de servicio como magistrado no es de antaño, por decirlo, y llegar a esta etapa del concurso de autores es la culminación de una preparación y de una persistencia. Y si usted me pregunta, de acuerdo a las plazas que postulo, por supuesto, doctor, nosotros estamos preparados para asumir las responsabilidades y también para asumir los cuestionamientos o cualquier tipo de circunstancia que pueda ocurrir en el desempeño de la función. En un escenario hipotético donde su ponencia, ¿no? Su ponencia no sea aceptada por sus colegas
¿cuál sería su reacción? ¿Cómo asumiría esa situación hipotética? Gracias, señor. Con respeto, lo asumiría con respeto, porque entiendo que los colegas difieren de mi pensamiento o de mi conocimiento, y lo que yo haría es solamente emitir mi voto en minoría, con respeto. Siempre el respeto es importante. Y en ese orden de ideas también cabría la posibilidad de adherirse a cambiar su postura y adherirse a la posición mayoritaria. ¿Cómo plantearía o cómo resolvería esa situación? Ya he expresado una idea, que es reaccionar con el debido respeto y mantener su posición, y eso generaría un voto en discordia. Pero dentro de esas alternativas está la que le he planteado. ¿Esa postura la asumiría o mantendría su punto de vista, teniendo en cuenta que usted es el ponente en esa causa? Gracias, doctor. En este caso, obviamente cuando uno va a una votación, escucha las ideas de las personas que integran la sala, ¿no? Entonces, si ello es así, en este caso, si luego del debate considero de que la idea de los colegas es la correcta, yo no tendría ningún problema, señor, en poder adherirme a esas circunstancias, pero si no es así, obviamente yo tendría mi posición discrepante. Gracias por sus respuestas. Eso Gracias, es todo, Presidenta. Bien. Doctor Cayo Galindo. Doctor, buenos días. Buenos días. Le hice a su colega algunas preguntas en relación a la posibilidad de que, a efectos de implementar penas más duras como la pena de muerte, se dé la posibilidad de la denuncia del Pacto de San José por parte del Estado peruano. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa posibilidad de la implementación de la pena de muerte para algunos delitos, y además la posibilidad de que nos salgamos, o el Estado peruano salga de la jurisdicción de la Corte Internacional? Gracias, doctor. En este caso estaríamos hablando ya del derecho penal del enemigo, ¿no? Una teoría de Jacobs que lo mencionó en el año 85. En este caso, mi opinión, señor, es que la pena de muerte está en la Constitución política, en caso de terrorismo y en caso de espionaje en época de guerra. Lastimosamente, nosotros estamos atravesando en este momento la sociedad por una ola de crimen organizado en la cual no se respetan ya los derechos de los ciudadanos. Cualquier persona puede colocar un artefacto explosivo y puede ocasionar daños materiales y daños personales. Entonces estaríamos retornando a la época de los 90, cuando el terrorismo acabó con muchos personas inocentes. En mi opinión, doctor, el tema radica, o el problema radica, es nosotros aplicamos ya una sanción extrema, como es la pena de muerte, la obligatoriedad del Estado peruano de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no cabía otra posibilidad. Es incompatible con la Convención. Y también le pregunté sobre la posibilidad de la implementación de de la figura de los jueces con identidad reservada, que fue bastante útil e implementada en la época de lucha contra la subversión, y que también recibió cuestionamientos, como le refería a su colega, respecto a su constitucionalidad por parte de este organismo supranacional. Entonces, yo digo, en aras de garantizar la seguridad de los magistrados, porque todos somos testigos de lo que sucede cuando muchas veces estos criminales expresamente manifiestan su intención de hacer daño a la integridad física de los magistrados que los están juzgando. Esa eventualidad de la implementación de esta medida no sería viable a efectos de ser más eficaz y más eficiente esta política de luchar contra el crimen organizado,
Y sin embargo, respecto a eso también hay cuestionamientos de esos organismos supranacionales, así como hay cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se construyan cárceles donde haya mayor severidad en el trato contra los internos, ¿no? Entonces más se prioriza la seguridad y los derechos fundamentales de quienes violentan a una sociedad organizada, lejos de preservar el orden y la salud de la sociedad. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es su posición respecto a esa posibilidad? Sí, gracias, doctor. Justo lo que usted mencionó al principio, que este tipo de medidas tuvieron muchas, en la época de los 90, tuvieron bastante cuestionamientos y se concluyó con la nulidad de todos los juicios que se aplicaron por parte del juez sin rostro. Entonces, ya tenemos un antecedente, ¿no?, de que si nosotros aplicáramos esta medida, prácticamente estaríamos ya adelantando que en la Comunidad Interamericana todo ello va a ser nulo. Considero más bien, doctor, de que la persona que asume una función pública, en este caso el magistrado, asume también los riesgos, asume también obligaciones. Entonces, considero de que, lastimosamente, estando a esa circunstancia que ya ocurrió, no sería atendible porque generaría unidades de procesos a futuro. Pero, por ejemplo, se dice que eso es inconstitucional porque se violenta algunos principios como el principio de juez imparcial, o el imputado o el investigado no podría saber quién lo juzga, entonces por ahí se violentan algunos derechos respecto al debido proceso. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se reserva la identidad de un testigo, ¿no? Entonces, ¿usted encuentra alguna incongruencia en estas dos figuras? Cuando los testigos tienen identidad reservada y cuando un juez tiene identidad reservada, ¿hay alguna congruencia o incongruencia en la existencia de esas dos figuras? Doctor, en este caso habría, ¿no?, una incongruencia, pero la salvedad es de que el testigo protegido, o identidad reservada, y en un momento determinado en el cual se le levanta esa identidad desconocida, no se puede saber en el juicio, porque el juez puede valorar que ya terminaron las circunstancias que amenazaban a este testigo y lo hace visible. En el cambio, el otro extremo del juez sin rostro y va a ocasionar, como le comentaba, problemas futuros. Sin embargo, está planteado por algunas corrientes políticas que ahora las vemos, y no estoy diciendo si es malo o bueno, simplemente estoy recogiendo la opinión y cada uno sabe en su foro interno qué es lo que opina sobre el particular. Y finalmente, doctor, sobre la prisión preventiva y casi adelanto de pena que se ha hecho costumbre en la judicatura y sobre el cual la Corte Nacional tiene gran competencia. ¿Qué opina sobre este uso desmedido de la prisión preventiva y cuál sería su posición en relación al tema cuando le lleguen apelaciones o algún tipo de recursos sobre la excesiva implementación de esta medida? Gracias, doctor. Precisamente comentaba de que la prisión preventiva es una medida excepcional, no es una sentencia anticipada, no es una obligación del magistrado imponerlo, sino que va a depender de cada circunstancia o de cada caso que uno pueda revisar, en este caso en apelación. De no corresponder, no se tiene por qué aplicar la prisión preventiva, ¿no? Lastimosamente, como usted ha mencionado también, muchos colegas, sin medituar o sin valorar de repente en extenso el tema, dictan la prisión preventiva. Y eso es lo que justamente se trata de evitar, ¿no? Es una medida excepcional, no es aparte que no es una sentencia anticipada, o sea, no estamos anticipando ya una sentencia, no es así, es una medida provisoria, excepcional. Claro, pero a nivel teórico es lo que usted señala, pero en la realidad somos testigos de que eso no sucede, de que lo excepcional se ha convertido en la regla y la independencia, entre comillas, no es tal cuando hay presión mediática, hay exposición de estos casos por los medios de comunicación masiva y entonces hay una
como lo reitero, hay una presión mediática de todos los fueros, ¿no? Del nivel de la sociedad, político. Entonces, para curarse en salud, algunos magistrados supongo que apelan a esta figura jurídica, violentando la excepcionalidad a la que usted refiere. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sin embargo, su posición en relación al uso desmedido desde mi punto de vista es no me quedó muy claro. Señor, gracias. Lo que usted ha indicado también es correcto y le señalo lo siguiente: el magistrado está ajeno a esas circunstancias de cuestionamientos de la opinión pública. Ello no es atender a un magistrado. Si un magistrado actúa con independencia, asume el rol que le compete y resuelve conforme a ley. Es lo que le podría indicar. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, presidenta. Se agradece su presencia al postulante Ayala Valentín. Muy amable, señores. Muchas Bien. gracias. Directora de cuenta.